¿Cómo está, amada iglesia? En Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo, en una nueva vida. Amén, hermana. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para iniciar esta palabra que se va a compartir, ¿verdad? Y que sea Dios quien tome el control. Padre, te damos las gracias en esta hora por la vida, porque tú nos permites, Señor, venir delante de tu presencia, a alabarte, a glorificar tu nombre, a ser alimentados, amado Dios, de tu palabra, Señor, a fin de que nosotros podamos seguir creciendo, seguir desarrollándonos en nuestra vida espiritual, Señor, hasta llegar a la estatura de aquel varón perfecto, y de esa manera poder ser tu expresión, Señor, en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han escuchado la palabra adopción? La adopción, ¿verdad? Cuando alguna pareja de un matrimonio no puede concebir hijos, muchos recurren a la adopción, ¿verdad? Algún animal, un perro, un gato, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la adopción, hermano, conforme al diccionario, nos enseña que es aquella por la cual el adoptado para todo efecto pasa a formar parte de la familia de los adoptantes. Amén. Como hijo de estos, y se desvincula en forma total de su familia biológica, respecto de la cual ya no le corresponden derechos ni deberes. ¿Sí? Cuando una persona es adoptada, hermano, en otras palabras, esta persona rompe todo vínculo con su verdadera familia, con sus verdaderos padres, y todo derecho. Amén. Entonces, la Biblia, hermano, nos revela en el Evangelio de Juan algo hermoso que tiene que ver con la adopción, hermana. ¿Sí? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Fíjate lo que el Señor hizo, hermano, con los gentiles. Los gentiles que ni siquiera buscaban la salvación por medio de la ley. ¿Sí? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? ¿A quiénes? A todos los que le recibieron. Y entonces esta promesa, hermano, es tanto como para judíos hoy en la gracia, como para gentiles. Amén. Pero tú te das cuenta entonces que el hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo nos hace ser hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué somos hijos? Porque en el momento en que nosotros decidimos recibir a Cristo, hermano, nosotros rompemos todo vínculo con todo lo que tiene que ver, hermano, terrenal. ¿Sí? Tú te das cuenta cuando llegan a buscar al Señor Jesús, que Él estaba en una casa, ¿verdad? Ministrando la palabra, y llegan y le dicen, maestro, tu madre y tu
están allá afuera. ¿Y qué contesta él? Mi padre y mis hermanos son ellos. ¿Sí? Ellos, ¿por qué? Porque ellos eran personas que estaban interesadas en las cosas celestiales. ¿Sí? Porque ellos habían tomado la decisión de aceptar a Cristo en sus vidas. Entonces, espiritualmente nosotros pasamos a formar parte de una familia espiritual que es la familia de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, el hecho de haber recibido a Cristo nos hace ser hijos adoptivos de Dios. A este hecho, hermano, Pablo lo nombra ser injertados en Cristo. Ser injertados en la rama, ser injertados en el árbol. Amén. Vamos al libro de Romanos, hermano, capítulo 9, versículo 30 al 33. Romanos 9, 30 al 33. Y dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, fíjate, hermano, cómo Pablo nos explica por qué los gentiles, hermano, pudieron ser adoptados. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios vuelve su mirada a ellos? ¿Verdad? Y dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces Pablo nos está explicando que el pueblo de Israel, hermano, se regía bajo la ley, y ellos buscaban la salvación, hermano, por las obras que ellos hacían, por las obras de la ley. Pero cuando viene Cristo, hermano, la ley queda abolida en cuanto al principio de la ley, en cuanto a los ritos de la ley, ¿sí? Y entonces el pueblo de Israel no entendía esa parte, y ellos querían seguir buscando la justicia, seguir buscando la salvación por medio de las obras, las cuales ya habían sido destituidas, ¿sí? Porque con la venida de Cristo, hermano, la salvación se obtiene por fe. Entonces, el hecho de que el pueblo de Israel, hermano, seguía buscando la salvación por medio de las obras, ¿sí?, hizo que ellos, por ese hecho, por seguir confiando en las obras de la ley y practicando las obras de la ley, dice Pablo, ellos tropezaron con la piedra de tropiezo, la cual es Cristo. Es decir, que Cristo se convirtió para el pueblo de Israel en una piedra de tropiezo. Y este hecho fue el que nos permite a los gentiles, ¿sí?, poder alcanzar, hermano, ¿sí?, la promesa que es dada por medio de la fe, la cual es la salvación. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel tropieza con la piedra de tropiezo, dice Pablo, y por eso la salvación llega a los gentiles. ¿Sí te das cuenta? Entonces, como ellos tropezar es que ellos querían seguir buscando la salvación por medio de las obras y no de la fe. ¿Sí? Cristo se convierte en piedra de tropiezo para ellos, porque ellos querían seguir viendo milagros, ellos buscaban señales, ¿sí? Entonces
el pueblo de Israel iba tras la justicia, es lo que nos explica Pablo, por medio de una ley. El pueblo de Israel buscaba la salvación por medio de una ley. ¿Sí? Cuando Cristo viene, eso queda fuera. Amén. Entonces, el pueblo de Israel en su necedad seguía viviendo por las obras. Y entonces lo que Jesús enseñaba era que una vez con su venida la salvación era por fe. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 11, versículos 17 al 19. Fíjate cómo este error del pueblo de Israel nos da la oportunidad a los gentiles entonces de ser injertados, amén, en la rama de ser injertados en Cristo. Dice Romanos 11, 17 al 19. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces, para que Dios pudiera voltear su mirada a los gentiles, ¿sí? Las ramas originales tenían que haber sido desgajadas, ¿sí? Y este hecho hace que entonces los gentiles sean adoptados por Dios, sean injertados en Cristo. Amén. ¿Cómo es este hecho? O sea, ¿cómo es este hecho posible, hermano, de ser injertados en Cristo? O de ser adoptados por Dios. Fíjate, hermano, ¿qué es un injerto? Tenemos que saber lo que es un injerto y cómo se lleva a cabo, ¿verdad? Porque en lo espiritual sucedió lo mismo, hermano, con los gentiles. Entonces, el injerto produce una unión orgánica, ¿sí? Ser injertados en Cristo, ser injertados en esa rama, no consiste en que nosotros cambiemos una vida pobre, ¿sí?, por una mejor vida. No consiste en un cambio. Ser injertados, hermano, es unir dos vidas, ¿sí?, similares. Estas dos vidas tienen que ser similares para que de estas dos vidas se forme una nueva vida. Amén. Y cuando se forma una nueva vida, se hace un nuevo vivir, o se vive de una nueva manera. Amén. Fíjate, hermano, para que los gentiles pudieran ser adoptados o pudieran ser injertados en Cristo, ¿sí?, para que nosotros seamos injertados en Cristo, se necesitan dos cosas: la muerte, la cual representa el despojamiento, ¿sí? La muerte representa la negación, el negarme a mí mismo, ¿sí? Y también se necesita la resurrección. La resurrección representa el desarrollo, el crecimiento en Cristo. Amén. Entonces, fíjate, el apóstol Pablo, hermano, cómo representa nuestra unión con Cristo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros recibimos al Señor? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieren les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué? O sea, en la esfera espiritual, ¿qué es lo que sucede, hermano?
Porque dice uno recibir. Mira, cuando tú recibes una cosa, hermano, es porque alguien te lo está dando. Si yo te digo ahorita, mira, ten el micrófono, tú lo estás recibiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es recibir? Más a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Cristo, en quien estaba la vida. Más a todos los que le recibieron. Pero ¿cómo yo recibo al Señor? O sea, eso es lo importante. ¿Cómo yo recibo al Señor? A través del nuevo nacimiento. ¿Mande? Primero dice que tenemos que confesar con la boca, ¿sí? Pero después tenemos que volver a nacer, el nuevo nacimiento. Entonces, en ese nuevo nacimiento es cuando nosotros estamos recibiendo, ¿sí? Mira, hermano, el bautismo es el inicio. Y primeramente el bautismo es el fin a mi vieja vida y el inicio a una nueva vida. ¿Sí? Entonces, si no hay bautismo, hermano, si no hay un nuevo nacimiento, no puede haber una nueva vida. Eso lo tenemos que entender. Entonces, cuando Jesús es bautizado, hermanos, cuando Jesús es bautizado, dice la Escritura que se abrieron los cielos y que se escuchó una voz del Padre, ¿verdad? Y después dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se postró ¿en dónde dice? En su hombro, ¿sí? En el hombro de Jesús. Esto es una representación, o si tú lo quieres ver así, hermano, lo que te está narrando el Evangelio de Mateo, lo que nos está narrando cuando dice que se abre el cielo, que se escucha una voz y que desciende el Espíritu Santo, es algo que sucede en la esfera espiritual cuando nosotros somos bautizados. Tú no lo puedes ver, hermano, pero eso es lo que sucede en la esfera espiritual. Es una representación, haz de cuenta que es una película de lo que sucede cuando una persona nace de las aguas. Se abren los cielos, se escucha la voz diciendo, este es mi hijo, porque en ese momento Dios te está dando su vida. Porque en ese momento Dios está depositando en ti su gen divino. Y ese gen divino es lo que te hace ser hecho hijo. Es lo que te da el derecho de ser un hijo adoptivo, porque Dios te está adoptando. Amén. Amén. Entonces, Pablo nos lo explica de esta manera, hermano. Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia nos revela que la relación que Dios desea tener con el hombre es o consiste en que Él quiere ser uno con el hombre. ¿Sí? ¿Cuál era la finalidad por la cual Dios libera al pueblo de Israel? Para ser uno con su pueblo. ¿Sí? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Para ser uno con el hombre. Ese era el propósito, ¿verdad? Que el Verbo se hizo carne para ser uno con el hombre. Amén. Entonces, mira, hermano, es bien importante que cuando tú vengas a la Biblia, ¿sí? Tú veas el que Dios es uno el que Dios quiere ser uno con el hombre, eso es un principio bíblico. Y cada vez que tú vengas a la Escritura, hermano, tú tienes que ver este principio. Entonces, el propósito de ser injertados en Cristo nos permite que nosotros formemos parte del árbol de la vida. El que nosotros seamos hijos adoptivos de Dios nos permite que nosotros seamos uno con el Señor. Amén.
Entonces, tú te das cuenta cuando Dios se hace hombre, cuando Dios se encarna, ¿sí? Tú puedes ver que Jesús, el Verbo hecho carne, tenía dos naturalezas, tenía dos vidas, para que me entiendas. Tenía la vida humana, tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, nosotros tenemos que saber por qué Jesús tenía esas dos naturalezas. Porque eso, hermano, eso es el resultado, ¿sí?, de nosotros ser injertados o adoptados por Dios. Tú te das cuenta que eran dos vidas, ¿sí?, la vida humana, la vida divina, viviendo una nueva vida. Entonces, ahorita te lo voy a explicar. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí? Entonces Dios desea, hermano, que la vida divina y la vida humana sean una, que se unan para que se forme una nueva vida. ¿Tú te das cuenta cuando Pablo dice: quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es? Entonces, ¿qué sucedió antes? ¿Qué sucedió antes de que Pablo dice: quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es? ¿Qué sucedió antes? Tuvo que haber una unión, ¿sí?, de la vida humana y de la vida divina, para que se forme una nueva criatura, un nuevo ser. Amén. Entonces, el anhelo de Dios es que el hombre y Dios tengan una sola vida, ¿sí?, con una sola naturaleza. Ese es el anhelo de Dios. Tenemos que tener bien en cuenta, hermano, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era una sombra, ¿sí?, era un tipo y era una figura de la realidad que es Cristo, en quien se encuentran, en quien fueron encerradas todas las cosas. Entonces, cuando yo a través de la Escritura veo esta parte del nuevo nacimiento, ¿sí?, esa es una representación de lo que sucede en mi vida espiritual. Amén. Cuando yo a través de la Escritura, hermano, veo que Jesucristo tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina, esa es una película, ese es un cuadro de lo que el día de hoy sucede en mi vida. Porque el día de hoy yo, como hijo de Dios, yo porto esas dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Sí? Entonces, dice Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué sucede cuando Dios se encarna? En su encarnación, Cristo introdujo al hombre, en su encarnación Cristo introdujo a Dios en el hombre. Y en su resurrección Cristo introdujo al hombre en Dios. Pero ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo es posible este suceso? ¿Sí? A través de que el Verbo se hace carne, adquiere la naturaleza humana, pero también portaba la naturaleza divina. Estamos hablando de que había una mezcla de estas dos vidas, ¿sí? Entonces, cuando el Verbo se hace carne, Dios es introducido al hombre. Y cuando esta carne resucita, el hombre es introducido en Dios, ¿sí?
¿Qué es lo que sucede? Que hay una mezcla entre Dios y el hombre. Entonces, hubo una mezcla entre la vida humana y entre la vida divina. Romanos 1, capítulo 1, versículos 3 y 5. Romanos, el apóstol Pablo nos describe las dos naturalezas de Cristo y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿sí? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Entonces estamos viendo que en Jesús había dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Versículo 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Amén. Por medio de la encarnación, ahora en la gracia, hermano, por medio de la encarnación, nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Entonces, cuando Pablo dice, cuando dice ahí primero de Corintios, que era 6:17, si era 6:17, ¿verdad? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto significa que ahora Cristo está en mí y yo estoy en Él. Porque ha habido una mezcla, hermano. ¿Sí? Dice Pablo, mira, en 1 de Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, ¿te das cuenta que Cristo y la iglesia son uno? Cristo está en la iglesia y la iglesia está en Cristo. La naturaleza divina de Dios está en el hombre y el hombre está, o sea, la naturaleza humana está en Dios. Eso es lo que sucede, hermano. Mira, para entenderlo mejor, te lo voy a explicar ahorita de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo es el hecho? ¿Cómo es este suceso de que nosotros somos injertados? ¿Sí? ¿Qué es? Tengo que saber cuál es el significado de la palabra injerto. ¿Sí sabes lo que es un injerto? Fíjate, te voy a dar el significado. Los injertos son un método que consiste en unir un trozo de tejido de una planta con otra para que ambas plantas crezcan como una sola y exhiban las mismas características. ¿Sí? Acuérdate que nosotros nos unimos al Señor. Esto es ser injertado, es ser unido. Dos vidas se unen y se forma una nueva vida. Entonces, en el caso del cuerpo, hermano, se pueden hacer injertos de piel, o puedes hacer injertos con las plantas, las frutas. En el caso del cuerpo, en el caso de un injerto de piel, de un hueso o de algún tejido sano, que se toma de una parte del cuerpo y se usa para reemplazar tejido enfermo o lesionado extraído de otra parte del cuerpo, que ya le quitaron de un glúteo para ponerle en un chamorro, y entonces se hace una nueva piel. En el caso de la vida, hermano, en el caso de la planta, puedes tomar tejido de una planta y ponerlo en otra y se forma una nueva planta. Amén. Entonces, el injerto consiste en unir dos partes de diferentes plantas o de piel para formar una planta o piel nueva. ¿Cuál es el hecho de que nosotros en Cristo somos nueva creación?
Que dos vidas, hermano, se unen. Dice Pablo, quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Pero dice, el que se une, 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu, dice, es con Él. En otras palabras, Pablo dice, el que se une al Señor adquiere una nueva vida, porque se está haciendo la unión de la vida humana y la vida divina. Se mezclan, se hace un injerto de esas dos vidas y como resultado una nueva criatura en Cristo, un nuevo ser, ¿sí? No un cambio, ¿sí? Sino, he aquí todas las cosas, dice, son hechas nuevas. Amén. Entonces, ser injertado en Cristo, hermano, ser adoptado por Dios, no consiste en un cambio de vida, ¿sí? No es que tú cambies tu vida. Ser injertado en Cristo o ser adoptado por Dios es adquirir una nueva vida. Cuando nosotros tomamos la decisión, hermano, de nacer del Espíritu, adquirimos una nueva vida, adquirimos una nueva naturaleza, formamos parte de una nueva familia, ¿sí? Conforme a esto, ¿qué significa esto, hermano? ¿Sí? Que yo quedé desvinculado de absolutamente todo mi pasado, ¿sí? Quedé desvinculado de mi pasado. Entonces, el hecho, hermano, de que yo quedo desvinculado de mi pasado, ¿qué significa? Que ya no debo de vivirlo. ¿Con qué finalidad Dios nos da una nueva vida? Para vivirla, para vivir esa nueva vida en Él, en Cristo, ¿sí? Entonces, ser injertado en Cristo, ser adoptado por Dios es adquirir una nueva vida. Eso es lo que sucedió, hermano, en el nuevo nacimiento. Por eso Jesús le muestra esta revelación a Nicodemo cuando le dice, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que la vida divina se mezcle con la vida humana para que tú puedas adquirir una nueva vida y una nueva naturaleza en Cristo, para que tú puedas ser una nueva criatura, para que pueda ser nuevo, ¿sí? Ese es el propósito, eso es el resultado de la mezcla de las dos vidas, de la vida humana con la vida divina. Una nueva vida, como resultado una nueva vida. Entonces, para que pueda surgir una nueva vida, hermano, ¿sí? Las vidas tienen que ser similares. Fíjate cómo todo tiene un Si has escuchado que dicen, ¿cómo dicen que cuando tiras el hilo se deshebra todo? ¿Sí? ¿Cómo? La madera. Sí. Entonces, mira, hermano, todo viene desde Génesis. Esto que te estoy explicando yo tiene que ver con Génesis, porque en Génesis nosotros vemos algo bien importante, hermano. Todos sabemos, ¿verdad?, que dice Génesis que el hombre fue hecho a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. ¿Pero con qué propósito?
Ya vimos que para que el hombre pudiera contener a Dios en su interior como vaso, para que el hombre pudiera contener la vida de Dios, pero para que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice Pablo, ¿verdad? Para que yo pueda ser uno con el Señor, ¿sí? Dios desde antes, hermano, tuvo que haber formado al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Si Dios no hubiera hecho al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, no pudiéramos unirnos al Señor. Entonces, debido a que la vida humana es a la imagen y a la semejanza de Dios, es decir, son parecidas, la vida humana y la vida divina son parecidas. La única diferencia es que la vida humana se corrompió, ¿sí? Pero como son parecidas, hermano, esto hace posible que se puedan unir. ¿Sí estamos entendiendo? Mira, la vida, en Génesis tú vas a ver 3 reinos. Bueno, son 4, ¿sí? ¿Sí sabes cuáles son los 4 reinos? El reino mineral. Después vemos el reino vegetal, la vida vegetal. Plantas que producen semilla, fruto, y luego los árboles que dan fruto. El reino vegetal. El reino animal en sus diferentes ¿sí? Y después el reino humano, la vida humana. Si tú te das cuenta, hermano, la vida animal no fue creada a la imagen ni conforme a la semejanza de Dios, ¿verdad que no? Entonces, la vida divina de Dios no puede hacerse una con la vida animal, porque no son iguales. Pero como la vida humana fue hecha a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, por eso la vida divina se puede mezclar, se puede hacer una con Dios, con la vida divina. Entonces, la vida humana, hermano, y la vida divina son iguales, y esto hace que nosotros podamos ser uno con el Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de Dios? Adquirir una nueva vida en Cristo. Ese es el propósito. ¿Para qué Dios dio a su Hijo amado? Para que el hombre pudiera adquirir una nueva vida por medio de Él. Es la única manera de que nosotros podamos adquirir una nueva vida y una nueva identidad en Cristo, es por medio de Él. Porque en Cristo tú tienes una identidad que quizás a lo mejor en algún momento no has puesto atención en la nueva identidad que Dios te ha dado, ¿sí? Y por ese hecho tú no te valoras como lo que eres. ¿Cuál es tu nueva identidad? Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Y eso te lo tienes que meter bien así en la cabeza, en el corazón. Que donde quiera que tú te pares, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Y esa es tu identidad. Que tú tienes una nueva vida, tú ya no eres como los gentiles, dice Pablo, ya no eres como los del mundo. ¿Sí? Ya no eres uno más del montón. Y Dios nos dio una nueva identidad, hermano. Mira, fíjate, ¿cuántos han visto esas películas de acción donde sacan pasaportes falsos con otros nombres, ¿sí?
con otras nacionalidades, es decir, otra identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ya no viven su vida pasada. Entonces, en Cristo nosotros tenemos una nueva identidad, que somos hijos de Dios, que Dios nos ha dado un nuevo nombre. ¿Cuál es ese nuevo nombre, hermano? Hijo. El título de hijo, hermano, el nombre de hijo. Amén. Entonces, este hecho hace que Cristo sea nuestra nueva vida. Este hecho hace que Cristo sea nuestra nueva naturaleza. Y este hecho hace que Cristo sea nuestra nueva persona y nuestra nueva manera de vivir. Tenemos que vivir a Cristo todos los días. Una nueva manera de vida, un nuevo estilo de vida. ¿Sí? A Cristo. Entonces, dice Colosenses capítulo 3, versículo 4, versículo 10 y versículo 11. Colosenses 3, versículo 4, y luego nos brincamos al 10 y al 11. Cuando Cristo, vuestra vida, fíjate lo que dice Pablo, Entonces, ¿qué es Cristo para nosotros el día de hoy? Mi vida, mi nueva manera de vivir. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego dice el versículo 10, y revestidos del nuevo. ¿Cuál es tu nueva vestimenta? Mira, el otro día te mencionaba yo que ahora ya tenemos que tener otro calzado. ¿Cuál era ese nuevo calzado? El apresto del Evangelio de la salvación, el Evangelio de la paz. Ese es nuestro calzado. Pero ¿cuál es mi vestimenta el día de hoy? ¿Cuál tiene que ser mi nueva prenda? Dice, y revestido del nuevo, vístete de Cristo. Cálzate del Evangelio y vístete de Cristo. ¿Sí? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces tú te das cuenta que todos los días nos estamos renovando hasta llegar al pleno conocimiento de Cristo. Hasta el conocimiento pleno, versículo 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, la iglesia tiene que estar vestida de Cristo y calzada del apresto del Evangelio de la salvación. En la iglesia no debe de haber diferencias, no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay escita, dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Y esta palabra "en" significa algo bien grande, hermano, porque "en" es en tu interior. Cristo mezclado, la vida divina de Dios mezclada con la vida humana. Amén. Entonces, ¿tú te das cuenta que nosotros iniciamos con Juan capítulo 1, versículo 12? Y este versículo, hermano, tiene un peso bien tremendo, una responsabilidad, hermanos, que nosotros adquirimos desde el momento en que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Adquirimos una responsabilidad. Como hijo, hermano, yo debo de tener una responsabilidad. En lo secular también, hermana, como hijo,
yo tengo una responsabilidad. El ver a mis padres, el ayudar en los deberes de la casa, que lavar los trastes, etcétera, ¿verdad? Hacer mi cuarto, son responsables, pero como hijo de Dios también, hermano, como hijo de Dios, yo tengo una nueva vida. Como hijo de Dios, hermano, yo ya no debo de vivir por mí mismo, ¿sí? Como hijo de Dios, debo de vivir por Cristo y para Cristo. Porque para mí, ¿cómo dice Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Tú te das cuenta que Pablo vivía por Cristo y para Cristo? Ya no vivía por él, sino por medio de él y para él. Entonces, como hijo de Dios, el hecho de que yo haya sido injertado, ¿sí?, en Cristo, el hecho de que yo haya sido adoptado por Dios, ya no debo de vivir por mí mismo. Ahora debo de vivir por Cristo. Y tengo que permitir que Cristo viva en mí. También, que Cristo viva en mí. Que Cristo viva por mí y que Cristo viva para mí. Y yo vivir por Cristo y vivir para Cristo, porque somos uno. Tiene que ser algo recíproco, ¿sí? Ya no debo de vivir por mi carne, ahora debo de vivir por el Espíritu. Ya no debo de vivir por mi ser natural, ahora tengo que dejarme gobernar por el Espíritu. Tengo que dirigirme en el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu. Entonces, cuando Juan dice en Juan 4:24 que Dios está buscando verdaderos adoradores, que dice que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿te das cuenta que para ser un verdadero adorador me tengo que dirigir en el Espíritu? Para ser un verdadero adorador tengo que vivir por Cristo y para Cristo, y tengo que dejar que la vida de Dios me gobierne, ¿sí? Porque dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, porque no hay. Porque hacen falta. Esos verdaderos adoradores hacen falta en la iglesia. Y Dios los está buscando. Entonces en nosotros ha encontrado un verdadero adorador. Ahora tengo que ser un verdadero adorador, ¿sí? Que adore en espíritu, porque si tú adoras en espíritu, estás adorando verdaderamente a Dios, en verdad, ¿sí? Ya no en la emoción, sino verdaderamente. Entonces tú te das cuenta que el Señor, hermano, no quiere adoradores que se tiren al suelo, ¿sí? Que hagan circo, maroma y teatro en las congregaciones. ¿Cuál es un verdadero adorador, hermano? Mira, ¿sabes que cuando la Escritura dice que Dios busca verdaderos adoradores, no es que, ay, te doy gloria, y acá te salga toda la euforia? No, hermano. Un verdadero adorador es el que todo el tiempo camina conforme al Espíritu, es el que vive en el Espíritu. Un verdadero adorador, hermano, es el que todos los días manifiesta a Cristo. Un verdadero adorador, hermano, es el que huele a Cristo, el que expresa a Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando la gente te ve, va a ver a Cristo. Ese es un verdadero adorador. ¿Qué es adorar? Vivir, hermano, una vida
digna del Señor. Eso es lo que busca Dios. Entonces dice, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento de su voluntad para poder ser dignos. ¿Sí? ¿De quién? De Él. Entonces, es bien importante, hermano, o sea que nosotros tenemos que escudriñar, hermano, mucho, nos falta mucho. En verdad, hermano, a la iglesia le falta mucho. A los hermanos nos falta mucho para ser verdaderos cristianos. Para ser verdaderos adoradores, hermano, tenemos que ser procesados. Tenemos que madurar. La iglesia tiene que madurar. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta parte, ¿sí? Entender la parte de los deberes que como hijo adoptivo de Dios yo tengo, cómo me tengo que comportar, ¿sí? Como hijo, como un hijo de Dios adoptado, pues tengo que vivir conforme a sus reglas. Tengo que vivir conforme a esa nueva vida que se me ha dado, esa nueva naturaleza. ¿Sí? Entonces, imagínate un perro, hermano, un perro maullando y un gato ladrando, pues como que ahí ya las cosas no cuadran. Entonces, como hijo de Dios tengo que vivir como Cristo, hermano. Tengo que vivir a Cristo. Entonces, nosotros tenemos ese claro ejemplo, el vivir de Cristo en la tierra, hermano. Sí, ese es el ejemplo, es una película, ¿sí? De nosotros mismos en Cristo. Esa es la muestra. La muestra que Dios nos pone a través de la Escritura para que nosotros nos demos cuenta como hijos de Dios, como cristianos, cómo debemos de vivir. ¿Sí? Cuando tú veías al Señor Jesús contendiendo por la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando tú veías al Señor Jesús juzgando a la gente y diciéndole, te vas a ir al infierno, porque como el día de hoy se acostumbra. Entonces, ese es nuestro ejemplo. Tenemos que poner la mirada en Él para nosotros ver cómo Él vivió y de esa manera vivir. ¿Sí? No caer en la religiosidad. Tenemos que salirnos de la religiosidad y verdaderamente vivir a Cristo, hermano. ¿Sí? Como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pues vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias porque nos da la oportunidad de seguir conociendo, profundizando en el pleno conocimiento, dice, de Cristo, hermano. Padre, te damos las gracias en esta tarde, en esta noche, porque tú hablas a nuestra vida, Señor. Te damos las gracias porque a través de tu palabra, Señor, en esta tarde tú nos alimentaste, Señor. Te pedimos que nos permitas discernir, Señor, esta palabra y que en tu tiempo, amado Dios Todopoderoso, dé frutos, Señor, que esa semilla que tú sembraste en nosotros, Señor, permitas que crezca, Señor, que seas tú quien nos des el crecimiento a fin de nosotros, bendito Dios Todopoderoso, alcanzar la plena madurez en nuestra vida espiritual. Haz de nosotros verdaderos adoradores, Señor, que
que te expresemos, que te manifestemos, que vivamos conforme a nuestra nueva vida que tú nos has dado, que vivamos conforme a esa nueva naturaleza, Señor, que tú has depositado en nosotros. En el nombre de Jesucristo, amado Dios, te lo